Muy buenas noches, bendiciones y aún quienes nos van a ver en horario diferido, en horario post grabación. Gracias, familia Mishar, Iglesia Mishar, les saludamos. Seguimos con toda esta aventura del estudio de Génesis. Llevamos 3 semanas y todavía seguimos en el capítulo 1. Según David, solo el versículo 1. Entonces, sabemos que hay mucho más por aprender y esta es la gran aventura de estar sumergidos y de comprometernos con la palabra. Familia Mishar, sean todos bienvenidos y bienvenidas quienes están conectados y conectadas y quienes nos van a ver en tiempo después. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros amados que ya no son desconocidos para nadie. Esperamos que Eduardo se sume, pero por ahora tenemos a nuestro querido obispo, doctor David Cordero, que ha estado con nosotros desde el inicio. Quizás la primera piedra la puso David y esa piedra no se ha removido. ¿Quién puede remover a ese gordo también? Imposible. Así que simbólicamente esa piedra es inamovible. Ya sé con qué me vas a salir. Ya sé que luego me vas a batearla ahí en pleno enlace, ¿no? Fidel me había mandado una foto de una piedra que se instaló cuando yo estaba pastoreando el pacto. Le dije, Fidel, ya bote esa piedra ya se movió. Pero esta piedra aquí en Amishar, con el compañerismo, la bendición de tener a un equipo tan lindo, un grupo de amigos y amigas también tan comprometidos, entonces nos han hecho sentir que esta piedra sigue firme. Gracias también a nuestro querido amigo, pastor, doctor Isaías Castro, que todas las veces que él puede estar, él no falla, sabiendo que también parte de la familia Mishar, y lo ha tomado como un compromiso. Así que quiero valorar y decirles a cada uno de ellos, incluyendo Eduardo, qué sermones, qué palabra dejaron el día 14 bendiciendo nuestras vidas. No hay una sola persona que no haya mencionado una y otra vez. Por eso me dejaron hasta sin chamba ese domingo. Y me bendice saber que me quedé sin chamba porque yo disfruté cada palabra que Dios puso en los labios y en el corazón de ustedes. Muchos no van a olvidar cada palabra de hablar de gratitud, que Isaías hablaba de pedir perdón, David, esto de intrometernos en lo que es Amishar, lo que implicaba Eduardo, hablando de una iglesia con una voz profética. Hay gente que de hecho, han repasado el enlace una y otra vez. Me dice, estoy volviendo a ver los 3 micromensajes. Gracias a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos una vez más. David, en este momento, seguimos con el libro de Génesis y pronta participación también de Isaías, pero tú arrancas y no sé dónde nos vas a llevar hoy. Si seguimos en el capítulo 1 o tienes previsto cruzar al capítulo 2. Así que somos todo oído. Bienvenido, David. Bienvenido, Tocayo. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Yanda. Porque estamos grabando, no te respondí, pero está bien. Esto está siendo grabado y no vale dañar mi testimonio en público. Bueno, me encanta una frase que está en Hechos 8, cuando dice que el etíope, y aquí hay un etíope leyendo uno de piel negra, uno de piel brillante, Azabache, dice que iba leyendo en el carruaje el rollo de Isaías. Y le dijo el Espíritu a Felipe, júntate y cércate. Y escuchó que él venía leyendo el libro de Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a hacer si nadie me lo explica? Y dice ahí, y esa es la parte que me encanta a mí, dice que Felipe desde esa misma palabra empezó a enseñarle y a discipular al etíope. Hoy comenzaste hablando de Nehemías capítulo 8, y ese es el contexto histórico de Génesis capítulo 1. Qué interesante. Y nosotros queremos tener el contexto histórico de por qué Génesis capítulo 1 tiene una historia y habla de tantas cosas que después son interrogantes, es porque esa historia de Génesis 1 lo escriben en ese proceso de tiempo. En el tiempo de Esdras, los sacerdotes, ¿sí?, hacen y confabulan el gran poema de Génesis capítulo 1, que nos va a llevar a preguntas con quién se casó Caín,
porque supuestamente en el 1 habla de una creación solamente de una pareja. Tuve que imprimir todas las preguntas que llegaron, porque antes los leía desde el celular, ahora tuve que imprimir. Eran 4 hojas, tengo 2 hojas más, aquí hay 2 que podrían corresponder a esta noche. Por gusto, por gusto. Pero bueno, entonces, y ahorita que estaba leyendo esto, increíblemente me di cuenta de algo que se me había pasado en mi vida. Hablaste sobre Esdras, que en el día primero del 7º mes, que se comienza el día del Rosh Hashanah o Yom Teruah, este día es un día de fiesta. Y Esdras empezó a leer el primer día del mes. Este año, la fiesta del Rosh Hashanah comenzó el 7 de septiembre. Entonces, ubiquémonos en el tiempo. El 7 de septiembre, calculando la fecha y el día de los judíos, hace 2450 años aproximadamente, Esdras, un 7 de septiembre, empezó a leer la palabra de Dios. Lee, la gente se fue y los líderes dijeron que le sigan enseñando. En el versículo, estoy aquí leyendo, me hice una exégesis rapidito, ibas hablando. En el versículo 13 dice, y al día siguiente se reunieron las cabezas de las casas paternas y todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, y junto a Esdras el escriba, para profundizar en la palabra Tocayo, de la ley. solo para los demás, ¿qué capítulo y verso estás leyendo? 8:13, porque tú leíste. Exacto. El 14 dice, y hallaron escrito en la ley de Yahweh, había ordenado por medio de Moisés que los hijos de Israel moraran en tabernáculos. Desde el día primero que leyó Esdras y se fueron, seguían leyendo y estudiando las cabezas de las casas paternas, así los jefes, los líderes, leyeron hasta que encontraron. Este día que encontraron, según la palabra de Dios en el capítulo 9, dice, y en el día 24, la fiesta del principio de año es hasta el 16 de septiembre, del 7 al 16. Miren, imagínense, ¿cuánto tiempo leyeron la palabra a los líderes? No fue un día, no fue una hora, hasta que encontraron la ley de Moisés. ¿Y sabes cuándo empezaron ellos a hacer tabernáculos? El 21, es decir, hasta el 16 entendieron que había que hacer tabernáculos, fueron a buscar madera, y en el día 21, que es la fiesta de Sukkot, ¿sí? 4 días después empezaron a vivir en moradas por los días. Es decir, el estudio de ese mes fue tan intenso que no durmieron, no descansaron, estudiaron la palabra hasta que encontraron, y de ahí contaron los 4 días más y comenzaron a hacer fiesta de los tabernáculos, que dice que hicieron moradas y casas y tiendas. Es decir, increíble, ese Nehemías 8 y 9 están hablando de 2 fiestas, la fiesta de Rosh Hashanah, el Yom Teruah, y la fiesta de Sukkot. Es decir, por lo menos ya se comieron 20 y pico de días hasta terminar la fiesta. Y a veces no queremos estudiar y queremos respuestas instantáneas cuando ellos leyeron toda la ley por más de 24 días en total. Increíble, 24 días leyendo, estudiando la Torá. Lo puede verificar Isaías, que conoce un poco de las cuestiones judías. Es increíble. Vean el tiempo. Entre un versículo y otro hay como 9 días. Es increíble la capacidad. Bueno, entonces, entendiendo ese proceso de que Esdras fue el mentor de Génesis capítulo 1 con todos los sacerdotes, porque la historia... y estaba leyendo arameo. Aquí hay un problema. La lectura que hizo él no es en hebreo, es en arameo. El hebreo se había perdido. Había un traductor que hablaba hebreo. La historia es complicada, es decir, no es que cogieron y todo el mundo entendía. Los que salieron de Babilonia hablaban arameo. La gente de campo, la gente que se había quedado tenía sus raíces hebreas. Entonces, leían en arameo, traducían en hebreo, y esa es la cuestión también, que se tomara un tiempo en leer la palabra. Es increíble. Hay cosas que nosotros no entendemos hasta que no estudiamos el contexto histórico de las cosas. Entonces, cuando se crea Génesis, el capítulo 1, donde ustedes ven que Dios hace un Adán, ¿sí?, y una Eva, eso sería la forma más sencilla de explicar el capítulo 2. Con el capítulo 2 es donde se comienza la creación. Los yavistas, y yo quiero que vayamos entendiendo esto,
un grupo en el tiempo del rey David y Salomón empezaron a escribir la primera historia de la creación, que es Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 1 es un añadido del tiempo de Esdras, por eso que él en el capítulo 1 de Génesis habla de Adán y Eva y que se multipliquen. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 ya tenían hijos y ya la generación había comenzado. Es decir, cuando usted coge el capítulo 1 y lo quiere estudiar sin entender primero el capítulo 2, viene la pregunta, y multiplíquense y tengan hijos y crezcan y todas estas cuestiones más. O sea, ahí viene la gran confusión en que el texto bíblico tiene tiempo y espacio. Cuando leemos una historia que es secundaria y la leemos primero, va a haber las diferencias. Entonces, en el capítulo 1 nos quedamos por Por el verso 1. no, si hablamos hasta el día 7. Hasta el día 7 hablamos del Shabbat, de la importancia del Shabbat para el pueblo judío. Entonces, en ese momento, como habían reconstruido el templo, tenían que hacer a la gente que vaya al templo. Entonces, en ese tiempo tenían y crearon la historia de la creación para que todo el mundo tenga un Shabbat. Un Shabbat. Y quiero recalcar, y me perdona Isaías si respeta el Shabbat como sábado, pero este año, si nosotros somos legales, el primer día del año judío comenzó un día domingo. Por eso que el Shabbat, la Pascua, ¿sí? La Pascua comienza un día domingo, porque es 14 días. Entonces, hay cuestiones que nosotros estamos mal ubicados en el tiempo y creemos que Shabbat es sábado y Shabbat es un descanso, reposo, cese de las cosas, recuerdo de la creación, agradecer a Dios por cada cosa que nos sucede. Entonces, el calendario lunar es diferente al calendario lunisolar que usan los judíos en la actualidad. David, Pero, justo con el Shabbat terminamos hace 3 semanas, lo del discipulado, ¿se acuerdan? Y luego en el enlace en la iglesia volvimos a emprender. Y esta parte creo que entiendo perfectamente y estoy de acuerdo, y de seguro Isaías igual, que el Shabbat es descanso. Y ahora voy a hacer una pregunta muy, muy evangélica. Entonces, ¿qué de las personas que de lunes a lunes, o sea, no tienen su Shabbat? Algunos no van a la iglesia en una semana. Significa que le están debiendo a Dios ese día. Y creo que algo que le digo a la gente, creen que, ok, digamos que en el mundo evangélico tenemos el culto del domingo. Perfecto, ya. Por todas las razones históricas obvias que hay, habidas y por haber. Y hay gente que para ellos les resulta normal. Es que no voy el domingo porque estoy ocupado, no me da la gana, estoy trabajando, llegó el maestro, llegó el plomero, llegó el albañil, llegó el pintor. Porque para algunos siempre el plomero o el albañil va a llegar un domingo. Y a veces le digo a la gente, discúlpeme, déjense de hablar pendejadas, porque si no es este maestro, habrá otro maestro que puede venir el día que yo pueda, pero hay gente que para ellos es normal. No es que justo, qué curioso que el pintor va a llegar hoy. Entonces, a mí hay un pasaje que hasta me asusta, voy a buscarlo, porque se dan cuenta que cuando el pueblo es llevado cautivo, y mira lo que dice la palabra, quiero recordarlo, Dios lo permitió hasta que ellos pudieran literalmente pasarle la factura de todo el Shabbat que se habían chutado. Lo estoy interpretando, lo estoy parafraseando. Hasta que pasaron los 70 años, les voy a buscar mientras tú hablas. Como que Dios, la gente cree que ese Shabbat, si no se cumple, no tiene consecuencias. El problema del pueblo evangélico, quieren creer o creen que las cosas no tienen consecuencia. Se chutaron una semana, nadie va a la iglesia o nadie cumple su Shabbat. Y dicen, pues no pasa nada. O sea, no hay consecuencia. Y esto es preocupante. Y creo que tanto tú como Isaías pueden tener un mejor acercamiento a eso. Entonces, ok, no quisiste venir el domingo porque no te dio la gana, porque tuviste un no sé qué. Pero, ¿qué hay con aquellos que no respetan ese día de descanso? Porque si el mismo Dios lo hizo, y no porque Dios estaba cansado, sino porque Dios, creo que ustedes manejan mejor esto, por un sentido de adoración. O sea, hay gente que les vale. Y creo que la gente cree que no hay consecuencias detrás de todo esto.
Y esa es una de esas preguntas que habíamos recibido desde el capítulo 1 en el libro de Génesis. A mí, si alguien dice, pues que el domingo no es el día del Señor, no es Shabbat, está bien, no tengo lío. Si nos vamos a hacer teología, entonces la pregunta es, ¿cuál es tu Shabbat? ¿Cuál es tu día de descanso? ¿Cuál es tu día de adoración al Señor? Porque ese día se tiene que respetar, ese día se tiene que consagrar, ese día se tiene que cumplir. Y es donde creo que más de uno lo toman muy a la ligera. El Shabbat desde el punto de vista bíblico, no evangélico. No los adventistas, no los evangélicos, no. El Shabbat desde el punto de vista bíblico se ha estropeado. ¿Qué piensas tú, tocayo? Y quizás a lo mejor Isaías tenga alguna acotación. A ver, quizás suene cansón hablar sobre el calendario, porque hasta que no se haga un gráfico no podemos tener una imagen clara de calendarios. El calendario judío es lunar, se guía por la luna y las fases lunares de 28 a 30 días mensuales. 28 días, 30 días es el que demora la fase lunar. Entonces los judíos, como muchos grupos de Medio Oriente, ellos respetaban o hacían sus fiestas con el día lunar, con Shabbat lunares. Este año, para los que respetan Shabbat como sábado, que es un error garrafal, el Shabbat este año cayó domingo. Si estamos este año, todos los domingos es Shabbat. Es decir, este año cumplimos el Shabbat el domingo. Qué interesante. Cada año, según como nace la luna, el primer rayo de luna del mes judío, el primer día del mes judío que se llama Nisan, el primer rayo de luna, según la luna, este año salió el día domingo y se hace Shabbat todos los domingos. Si cuentas 7 días más es Shabbat, y si cuentas 7 días más, que es 14 de Nisan, sería Pascua. Y Pascua comenzó un domingo. Entonces, hay cuestiones. Entonces, para mí, el día, si quisiera respetarlo, respetaría el calendario lunar y no el calendario establecido por el calendario lunisolar que los judíos mesiánicos dicen que es el sábado, y el sábado es un día. Por eso cuando Jesús en vida respetaba el Shabbat, él iba el sábado de los judíos a curar, y decían, ¿cómo tus discípulos explican cómo tú vienes a curar? Porque Jesús ya había celebrado Shabbat según la luna en cualquier día de la semana, todo un año. Por ejemplo, gracias a Dios, este año, si yo respetara el Shabbat, estuviera descansando los días domingos. Pero el año pasado cayó jueves, creo. Imagínense decirle a mi jefe, no trabajo el jueves todo este año, me botan de la empresa. Entonces, yo creo que no es el día, sino lo que significa. Exactamente, nosotros, a eso nos vamos. Yo como cristiano, ¿sí?, que tampoco comparto que el domingo sea el día del Señor, porque ya digo cuál es mi concepto. El Shabbat depende, si quisiera vivir por la luna, cambiaría todos los años de día. Lo que interesa es qué haces en el Shabbat. Y para nosotros en América Latina, en América, creo que en todo el mundo, el día que se descansa es el domingo. Entonces, como estamos todos descansados el domingo, podemos reunirnos a alabar a Dios, aunque sea 2 horas y media, que no es nada, ¿no? Y algunos quieren irse en 1 hora, ¿no? Pero entonces el Shabbat es el reposo para recordar y agradecer a Dios la creación. En el Shabbat se recuerda la creación. Damos gracias a Dios por la creación, por los 7 días de la creación. Eso es la fiesta del Shabbat, donde se regocijan los judíos, toman vino y salen más borrachos que pastor evangélico. Entonces, más borracho que mexicano, ya. Ya, mejor así, es mucho mejor. Sí. Más borracho que mexicano que toma. O que mexicana. Lo que quiera con nosotros, menos con mi pastor Jean David. Eso es fidelidad. Entonces, eso es que es Shabbat. Entonces, en la historia de Génesis 1, hacen que Dios descansa, es para eso. Dios no se cansa nunca, es que reposó para ver su creación, para alabar su creación, para darle gracias a Dios por su creación. Y nosotros, los hijos, Jesús también hizo Shabbat. Quizás nos hizo el Shabbat del templo, hizo el Shabbat de los semios, el Shabbat lunar, pero Jesús en vida, si yo tengo que seguir algún patrón de vida, el patrón de vida es Jesús. ¿Sí? El patrón de vida es Jesús. Y si Jesús descansó un día para alabar su presencia,
¿quién soy yo para no descansar un día y alabar a Dios? No sé, Otra Isaías. pregunta, dentro de lo que se hace en el Shabbat, porque seguimos en el Génesis 1, hay personas que salen del culto ya, vamos al fútbol, vamos al vóley, vamos a ver el partido, y es un tiempo de recreación donde pareciera que para algunos el Shabbat representó las 2 horas de culto que tuvieron en la iglesia, y algunos no aguantan ni las 2 horas, vamos a estar claro. Entonces, y luego dice, el día termina en un día de relajo. Cuando es como cuando alguien quiere ayunar, dice, voy a hacer un medio ayuno de 9 a 1. Es lo más ridículo que he visto en mi vida, porque eso no tiene nada que ver con ayuno. Entonces, y creen que este es un ayuno. Cuando si vamos a la Biblia, por lo menos el ayuno mínimo tiene que tener 12 horas y de meter en la oración, en la lectura y en todo. Entonces, creo que algunos, o sea, terminó el culto, ya le dieron el día del Señor, ahora sí, viene el partido Ecuador contra Chile o contra Perú y tráigase los nachos o vamos al boli. Entonces, ¿dónde está el famoso día de reposo? ¿Qué se entiende? ¿Qué se hace? ¿Qué duración tiene? Porque al final, como vemos en la Biblia, Dios descansó todo el día. Y como tú bien dices, es un descanso con fin de adoración, con fin de recordar la creación. Entonces, otra vez creo que en el mundo evangélico, sobre todo, pecamos de ser, por un lado, ignorante sobre esto, pero en segundo lugar, pecamos de ser indisciplinado y pecamos de ser irreverente en cuanto al día del Señor. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, el Shabbat, mira, por ejemplo, la palabra, volviendo al tema mío del ayuno. Hacemos unos ayunos ridículos, no ayunen, miren a mí, yo no ayuno. Exacto. Esos ayunos son O ridículos sea, porque... dígalo así, David, pero míreme a mí, yo no ayuno. Claro. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué no ayuno? Rapidito y no es broma. A Jesús le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó, ¿por qué se van a afligir si están con el maestro, con su esposo, con su Dios? El que ayuna no tiene a Dios. Yo estoy con Dios, yo no tengo que ayunar, yo vivo feliz. Yo soy discípulo de Jesús y vivo con Jesús todo el día. Ayunen los que están tristes. Ayunen y alegren en Cristo Estoy Jesús. buscando el pasaje y aún no lo encuentro. La palabra ayuno es cerrar la boca en hebreo. La palabra ayuno es cerrar la boca. Si no me equivoco, es sot, algo así se llama, sot, tof. Es cerrar la boca. Por eso es que la palabra es, ¿cuál es la palabra? Está ahí, abre el micrófono, no te puede ver. Y justo te iba a decir que Isaías está que se le muerde la lengua. La palabra es kof, mi querido maestro. Por favor, ubíqueme. Entonces, y cerrar la boca. Por eso que desayuno es dejar de hacer ayuno. El desayuno es dejar de hacer ayuno. Porque pasaste la noche sin comer. Y es un tiempo de 12 horas. El ayuno que ayunan de 7 a 2 de la tarde es mentira. Sí, Decimos el día de reposo. Uno dice a las 8, el primero llega a las 9, llega con café en la boca y luego a las 12 ya está bostezando y quiere salir. O sea, dejémonos de la ridiculez. Y otra de locura, y me perdonan si hiero a alguien. No es contra nadie, pero es contra todos. Llegan como a la dice iglesia. Cantinflas, no confío en nadie, pero sospecho de todos. Así es. Llegan a la iglesia, medios pegan una media horada y se ponen a cantar y a brincar y a leer la Biblia y otra vez oran y otra vez cantan y otra vez lloran. El ayuno es para aflicción. El ayuno correcto sería que cada uno se meta en una esquina en el templo y se envuelva en lágrimas, en llanto y en dolor y cada uno grite su dolor. El ayuno es para aflicción. Así es. No es para estar cantando y estar brincando y grito de júbilo y oran 10 minutos. Es para orar y afligirse. Ese es el ayuno. No hay ayuno sin aflicción. Por eso se ponían antes pieles y ropas y ropa de silicio y todo. Y se tiraban ceniza y se revolcaban en dolor porque el ayuno es aflicción. Ahora van a la iglesia a hacer show, hasta dramas hacen en los ayunos. Te doy un pause, David. Isaías, estábamos cerrando porque yo sé que David ya va a cambiar de tema, pero una parte, sobre todo lo que hemos hablado del Shabbat y ahora que ya entramos al tema del ayuno. Como dice el rabino, saludos cordiales. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Gracias, mi querido pastor Jan David, y con la venia de mi querido David
Cordero, todo lo que tiene que ver con el entender el contexto histórico de cada religión nos ayuda a comprender incluso nuestras raíces. Si nosotros no comprendemos lo que sucedía en el pasado, no vamos a entender por qué hay tradiciones que todavía se mantienen y nosotros a veces atacamos ese tipo de accionar de otras personas el momento de hacerlo o vivir ese tipo de religiosidad. Dentro de eso, cuando se establece todo el contexto de Génesis, y bien lo dijo David, debemos comprender que esto se desarrolló para el pueblo que estaba retornando de Babilonia. Estaba reconstruyendo el segundo templo en este caso, y tenían algo muy importante, el grupo sacerdotal y aún el grupo yavista, tenían algo muy importante que hacer. ¿Cómo motivamos a las personas a llegar al templo e incluso dejar sus diezmos y ofrendas como aparecen con el profeta Malaquías? Perdón, sí, el profeta Malaquías. Entonces, cuando hace referencia a esto, hay algo muy puntual que es Shabbat. Shabbat, como dice en el capítulo 2, dice que en el séptimo día, Sheba hizo una pausa, pero pausa ¿para qué? Para que las personas puedan comprender y entender que nosotros tenemos que hacer pausa a nuestras actividades. Luego, hay un rabino que explica lo siguiente, dice el Shabbat, el cese de actividad, no es para que usted vaya y decir, uy, miren cómo yo le adoro a mi Dios. No es porque usted le vaya a hacer algo para Dios. Dios no necesita de usted. Y eso es algo que nosotros no comprendemos. Nosotros decimos, uy, es que Dios necesita de mí. Si no le adoro, pobrecito, va a estar llorando tras la esquina. No, Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y Shabbat fue desarrollado o establecido para que el ser humano busque la presencia de Dios ante esa necesidad existencial. El vacío que produce el estar todos los días en un trabajo, en el estrés, a veces desconfiando aún de Dios, y llega ese momento que necesita ser llenado, y ese es el proceso del proscuneo, tiempo de adoración, que es pros, intimidad profunda, cuneo, viene de el griego antiguo que hace referencia a Señor, el Señor con quien llego a crear mi intimidad. Entonces, ¿a quién busco el momento que voy a adorar? Súper. Gracias, Isaías. Otra vez, ya casi cerrando el tema de Shabbat en el capítulo 1 de la creación. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que David ya nos introduce a otra parte del mismo capítulo o del siguiente. ¿Algún comentario? Bienvenido, Eduardo Cruz. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna pregunta, por favor? Fidel. Y luego voy contigo, Eduardo. Ya veo que te desmuteaste. Dame un segundito. A mí me gustaría escuchar de mi pastor Isaías o de mi pastor David alguna extensión a su comentario, pastor Jan David, sobre aquellas personas que les vale un pepino su sábado o su descanso que implica hoy por hoy el buscar de Dios, ¿no? El aprender de su palabra. E incluso el buscar de los hermanos, porque la palabra lo dice, ¿no? No dejar de congregarse como algunos han tenido por costumbre. Entonces, ¿algún comentario que extienda lo que había dicho hace rato el pastor Jan David, mis pastores? A ver, yo creo que Isaías tiene mejor oración que yo. En el día del Shabbat, lo que se hace es primero bendecir después de hacer toda la ceremonia y todo, uno de los objetivos principales del Shabbat es reflexionar sobre la creación, ¿no? Cómo Dios creó, es doctrinal, es enseñar a los hijos el respeto hacia Dios creador. Y en ese respeto, los padres ponen las manos sobre sus hijos y sus hijas y bendicen a sus hijos. Es un día de intimidad familiar, es un día de regocijo, de comida, bien vestiditos, bien arreglados, no andan en sandalias, se visten perfectamente bien, es una fiesta de regocijo, es una fiesta donde se enseña ética y moral,
es grande. El tema del Shabbat no es un tema solamente de ir a la iglesia y salir, ¿no? Creo que el día de reposo o el momento que tenemos intimidad como familia debe ser un día a la semana donde aún bendecimos, pedimos perdón a nuestros hijos, pedimos perdón entre esposos. Es reconfortante realmente si hacemos un descanso, dígale Shabbat como reposo, o sábado, domingo, cualquier día que tomes de la semana, con tal que tengas un tiempo de intimidad con tu familia y bendecir a tus hijos. A veces nosotros los padres hacemos actitudes malas entre la semana y la Biblia dice no provoquen ira a vuestros hijos. Entonces hay que también saber pedir perdón y bendecir a nuestros hijos toda la semana. No lo hacemos y eso es increíble. Los judíos en el tiempo cuando estaban con esto en la persecución, en todo esto que hubo, la gran matanza judía en Alemania y todo, los niños judíos extrañaban la bendición de sus padres todos los sábados, que ellos ya respetaban el sábado como Shabbat. Entonces sí es una cuestión de intimidad familiar. No sé si tú tienes las oraciones originales en Ivrí para que nos puedas... No, y qué bueno que lo mencionas, porque hay oraciones específicas también, ¿no? En Shabbat. Isaías. Sí, justamente continuando la misma línea que dice David, el momento que se encienden las luces de la menorá, es decir, del candelabro de las 7 velas, cada una de las velas representa un día de la creación, quedándola del centro para justamente establecer Shabbat. Y este es el día de cese de actividad para adorar a nuestro Dios. Y de ahí empieza lo que es la bendición de las luces. Es decir, que esa luz, que es un símbolo de lo que aparece en el verso 3 de Génesis capítulo 1, en el cual dice que Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas, significa que esa luz, es decir, la presencia misma de Dios, la manifestación misma de Dios ahora sea con mi vida. E incluso existe un acto en el cual toman la luz con sus manos y le llevan a su mente y le llevan a su corazón, haciendo referencia a que sus hijos que al observar hagan lo mismo, pero con la Torá, con el estudio de la palabra. Por lo cual todo ese día, todo el conjunto de esa, a partir de las 6 de la tarde, que es acá el rayito de la primera estrella, hasta el día siguiente, 6 de la tarde, es decir, son 24 horas en las cuales hay esa conexión espiritual. En el momento que se hace ese descanso, se hace la meditación, aún las neuronas tienen un proceso de recepción de las Sagradas Escrituras para memorización, por lo cual durante Shabbat también memorizan a través de las plegarias la palabra de Dios. Entonces es todo un día de búsqueda del Señor, un tiempo especial en familia, como bien lo dijo David, pero sobre todas las cosas es también un tiempo de meditación. Y ese periodo de meditación, bueno, ahí con David podemos ir ampliando más adelante qué es meditar y todo lo demás, para llegar a ese punto de decir, ok, he descansado. ¿Por qué? Porque entré en la presencia misma del Señor en este tiempo especial. Eduardo, bienvenido. Tú acabas de llegar. No sé si todavía agarraste el hilo de lo que se viene. Pues antes de continuar, por lo menos un saludo. Si agarraste el hilo, esperamos tu participación. Es que, querido hermano, ese hilo no es nuevo. Ese hilo es re viejo. Prefiero no opinar por ahora. Sigan nomás ustedes, adelante. Go ahead. Go ahead. Dale, tocayo. Continuamos. Bueno, no sé si le respondimos la pregunta, mijo, pero más o menos eso es pedir perdón. Los esposos y los hijos hay que pedir perdón entre todos en la familia. Yo creo que sería muy sano aprender algo así, ¿no? Más allá de que sea religiosidad o no, hay que aprender a pedir perdón, a escuchar, a conversar en familia, porque de lunes a viernes y a sábado, que aún trabajamos, mucho trabajamos el día sábado, no tenemos tiempo para la familia, es tiempo de recreación, es tiempo de amor, de pedir perdón, de restaurar y comenzar una semana nueva bajo nuestro calendario, una semana más restaurada. Eso sería para mí un objetivo principal de un día de descanso, de reposo, o en hebreo Shabbat, que significa cesar, ¿no? Permítame
creo que encontré este pasaje en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 20, 21. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y escuchen lo que dice el verso 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pareciera que te está diciendo que Dios obligó al pueblo al descanso. Y habrá momentos, por eso la gente cree que no hay consecuencias. Hay momentos y que creen que hasta pueden convalidar, ¿no? El descanso, el Shabbat, vamos a decirlo así. Entonces, yo lo que veo aquí, pareciera que hay momentos en que, ok, no quieres honrar el Shabbat, el tiempo con el Señor, va a haber un momento en que Dios nos va a obligar a eso. Para muestra un botón, creo que más de uno de nosotros, quienes somos suicidas, a veces acusamos a los trabajólicos, pero hay algunos que somos ministeriólicos de igual manera, y me incluyo yo. Nos sumergimos en el ministerio, nos damos duro, y hay momentos en que Dios nos tiene que tronar y nos manda a la cama De los para cuales descansar, no solamente... de los cuales Jan David es el primero. Gracias, amigo mío. Entonces, y creo que a veces, gracias, hermanita bella, creo que pusiste el dedo pulgar que me estás corroborando, Eduardo, pero creo que, y es algo que a veces entendemos que quizás no puede pasar, ¿no? Hay un libro que tengo que se llama Santidad y Salud, de cómo equilibrar el asunto del descanso. Otro es Bomba de Tiempo en la Iglesia, otro libro donde pastores que mueren de infarto por el desgaste. Créanme que son cosas que estoy aprendiendo, por eso estoy clavado en el tema Shabbat, porque como le dije al inicio, por primera vez en una semana, yo cancelé todos mis compromisos, ya no daba más, donde literalmente le digo, ¿sabe qué? No puedo moverme de la cama, no puedo salir. Y creo que hay momentos en que Dios nos va a obligar a eso. Y mira lo que dice, hasta que la tierra descansó. Y aquí, entre nos, si quisiera hacer una lectura un poco más real o lectura de la realidad más bien, para mí el COVID permitió que la tierra también descansara, el planeta descansara, el planeta oxigenara, porque fíjate que lo que dijimos en el Génesis 1, Dios creó al mundo de la nada y nosotros lo destruimos a la nada. Y yo creo que, sin importar la interpretación que podamos darle, de una u otra forma, el universo, el planeta descansó, oxigenó un tiempo. El estar más de uno de nosotros confinados, encerrados, y quién sabe los primeros días lo que pasaba alrededor o fuera de una u otra forma, algo pasó en la naturaleza. Y como bien dice David, en la creación misma de Dios. Y yo creo que hay momentos, vuelvo, repito, puede ser una lectura un poquito violenta de mi parte, pero a veces creo que Dios puede acorralarnos de tal manera a llegar a cumplir ese descanso, porque si también la tierra también tiene que descansar, esos son los mandatos que dio al pueblo, dejen descansar a la tierra, y cuanto más nosotros como seres humanos. Entonces, para mí el tema Shabbat es un tema bastante complejo, y obviamente entendemos que es un fin de adoración, de redención, de reconciliación, de compartir en familia, de pedir perdón, que creo que como evangélico no lo hemos hecho. Creo que como evangélicos somos los más bochornosos en lo que es tema de espiritualidad. Estos días que estuvimos con Fidel, fuimos a una basílica, una iglesia católica, y era parte de un tour, pero decidimos entrar. Y creo que hasta a veces en un templo católico hay más reverencia que en un templo evangélico. Hacemos las cosas como con un relajo demasiado, que no entendemos el término quietud, descanso, contemplación. ¿Qué más podríamos decir? Y este verso a mí me dice mucho. Mira, la intención dice que los llevó hasta que la tierra descansó. O sea, como quien dice, Dios obligó eso, permitió que la tierra descansara. Entonces, creo que quienes no hemos sabido entender el tema Shabbat,
el tema descanso con fin de adoración, estamos en un grave problema, porque creo que o sobre espiritualizamos demasiado las cosas y hemos perdido el sentido y hemos, por eso qué bueno que todavía nos hemos mantenido en el capítulo 1 de Génesis y como bien decía David, todavía estamos en un solo verso y que entendamos que hasta que entendamos más bien el proceso no podemos transitar al siguiente capítulo o a los siguientes capítulos. Seguiremos Para mí eso es hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, gracias. Eso es un tema complejo, este es un tema bastante ya, David, sensible. si me permites una cosita. Ahora sí quieres hablar, ¿no? Ahora no te voy a dejar hablar. Lo que pasa es que es a propósito de lo que tú estás diciendo. Sí, sí. Para mí todo símbolo, y eso no lo digo solamente yo, sino los expertos, ¿no? Ajá. Todo símbolo tiene una contraparte. Tiene que ver con el que en el tiempo contemporáneo lee ese símbolo o hace la otra parte de la moneda, porque originalmente el símbolo tenía que ver con una moneda que se partía en dos. Entonces el tema es cómo leemos nosotros hoy el Shabbat. Y lamentablemente casi todas las religiones, independiente de si el Shabbat empieza el viernes en la noche, u otros lo utilizan desde el sábado en la mañana, o nosotros lo interpretamos el domingo, la consecuencia es la misma. Se dedica a la iglesia. Y cuando tú eres un miembro común y corriente, la iglesia es como ir a un mall, ¿no? Tú entras, sales y no hay ninguna consecuencia personal. Pero cuando ya tienes un ministerio, tienes una obligación, tienes un liderazgo, ya ese día de Shabbat ya no tiene el componente humano con el cual se gesta el Shabbat. Porque el Shabbat tiene un componente estrictamente humano. Obviamente, siempre hay intereses creados, los que manejan el templo, convierten ese Shabbat que tiene un componente humano en una cuestión ya cúltica. Y hoy en día uno puede ver que mucha gente celebra Shabbat y ya es un rito. Yo me remito a las pruebas. Yo tengo un amigo que vive en la península de Santa Elena y él religiosamente celebra el Shabbat. Y mismo dice David, de nombres. Come cerdo. No lo digas. Sí, pero él es tan estricto que prácticamente hace de eso su vida y se ha ensimismado tanto en eso que todo gira alrededor del rito. Ya incluso tiene 2 infartos, ha sufrido 2 infartos. Alguna vez, mientras estudiaba en la UCL en Guayaquil, tuvimos una clase que se llamó psicopatología. Y me atreví a preguntarle al profesor de psicopatología, un psicólogo, si es que de pronto la iglesia no neurotizaba. La iglesia, pues, obviamente dicen los psicoanalistas, todos tenemos algún grado de neurosis, o todos padecemos de algún tipo de neurosis, o de algún grado de neurosis. Pero la iglesia neurotiza. La iglesia termina de complicarte la vida. La iglesia no es un centro terapéutico, no se convierte en un centro de descanso. La iglesia te genera más obligaciones, más imposiciones. Por eso me gusta la postura de Galassi, ¿no? En el libro que en una época David Cordero lo tenía como su segunda Biblia, ¿no? Después de la Torá, el libro de Galassi era su Biblia. Interesantemente, Galassi en ese libro dice que cuando el evangelio se convierte en rito, en moral y doctrina, ya no es evangelio. Entonces, más allá de la cuestión del descanso en sí mismo, siempre me pregunto yo, ¿estamos viviendo el evangelio con todas sus consecuencias? Porque el evangelio también implica que tú te cuides. El evangelio también implica que tú descanses. El evangelio implica que tú te dosifiques. Termino con esto. Tengo un buen amigo, mi gran amigo, no lo digo en vano. Él es médico. Y desde hace muchos años él atiende pastores. Tiene tanta confianza conmigo que me dice, mira, los que más vienen desgastados, los que más vienen destruidos, los que más vienen, bueno, no voy a usar lo que él dice, son pastores. Yo incluso conozco pastores que han perdido ya hasta la cordura, han perdido la chaveta. Se enfrascan tanto en la iglesia, en la cuestión moral, en la cuestión ritual, que se les pierde la perspectiva de la vida. Yo no me lo imagino a Jesús haciendo
ritos. Me lo imagino a él recreándose con los discípulos, jugando con los discípulos, diciendo cosas serias, siendo muy formal, planteando el proyecto del reinado de Dios, pero sin complicarse la vida como nos complicamos nosotros. Si el Shabbat se va a convertir en un rito y que tengo que ponerme un gorrito, que tengo que ponerme una bandita encima, que tengo que comer el pan sin no sé qué cosa, que no me puedo tomar un vino, sino que tiene que ser un jugo. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Yo eso no quiero. Definitivamente no va conmigo. De por sí, si vamos a hacer un buen Shabbat, hay que comprar un buen vino. Me declaro profano, confeso. Sí, no, el peor pecado es tomar un mal vino, vamos a estar claros. Así que no me vengan con cuentos. Cuando alguien me preguntó si era pecado tomar vino, le dije, si es un mal vino, sí es un pecado. Así que, Tocayo, volvemos contigo. Lo dijo el obispo, lo dijo el obispo. No, el libro de que, bueno, que ustedes lo bajan, está gratis en Google, está gratis el libro. Se llama Por una tierra sin mar, sin templo, sin lágrimas, llena de esperanza. Lindo libro. Yo les pido, por favor, en el nombre de Jesús, léanselo. En el nombre de Jesús. Galasi. Me lo mandas y yo lo reenvío al grupo. Se llama, sí, es Por una tierra sin mar, sin templo, sin lágrimas y llena de esperanza. Jesús era antitemplo. Entonces, cuando él muere, en la historia de la muerte de Jesús, el terremoto destruyó el velo, rompió el ritual del templo, abrió el velo para todo el mundo. ¿Sí? Bueno, a estas alturas del partido, que nadie quiere pagar el templo, vamos a entregar el templo y somos una iglesia sin templo. No, pero cuando se habla de templo, no se habla de la casa como tal, sino de una institución mala. Claro, que totalmente mata, de acuerdo. Totalmente. Entonces, cuando Jesús iba de camino de Betania hacia Jerusalén, le dice, si tú le dijeras a esta montaña que se echa al mar, el mar significa maldad para los judíos, la montaña que estaba al frente era la montaña del templo. Es increíble. Por ahí después le cambian a árbol, pero la historia original primaria habla de que Jesús le dice a los discípulos, camino a Jerusalén, si le dijeras a esta montaña que se echa al mar. Por eso que Galacia habla del mar como estado de maldad, el mar como cuando Jesús caminó sobre el mar, el mar como cuando Jesús echó los cerdos al mar. El mar no es agua, el mar es estado de maldad. Por eso dice Juan en Apocalipsis, Juan de Pasmo, dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer siglo, la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Habla del ente como mal. Por eso que pues, una tierra sin mar, sin templo, sin lágrimas y llena de esperanza. Eduardo acaba de mandar el libro al chat, ya lo bajé a mi escritorio. Si usted no puede bajarlo a su escritorio, al ratito se lo envío al grupo de discipulado, pero si pueden bajarlo a su escritorio, háganlo de una vez, está en el chat. Toca ahí, continúe, por favor. Bueno. Perdón, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario o participación de los presentes? Cualquiera de ustedes, porfis, si tuvieran. Ya estamos casi, digo casi porque no sabemos si lo terminamos hoy, cerrando el capítulo 1 por lo menos. ¿Hay de Génesis? ¿Alguna pregunta, un comentario? Tenemos esa esperanza. Bueno, continúe, David. Bueno, para solamente irme en contra de mi amigo Eduardo. Vamos al capítulo 2. Es cierto. Eduardo es el más desesperado por continuar. Entonces, terminamos el capítulo 1 de la creación hecho por los sacerdotes en el tiempo del post-exilio. Grábense en eso. Génesis 1 no es la primera historia. De Génesis 1 hasta el 2:4 es la última historia redactada por los sacerdotes. Por eso que hay un problema, y quizás ustedes no lo ven en español, y Isaías, que tiene la Biblia en hebreo, puede ir al capítulo 1:26, cuando dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. La palabra hombre dice Adán. ¿Por qué? Porque ya el sacerdote en el posexilio sabía el nombre de la primera, en el poema de la creación, el primer nombre del hombre. Pero cuando dice, y hizo Dios al Adán, y aquí hay un problema muy grande, porque ni Adán ni Adán significa hombre. ¿Sí? Es increíble, en el hebreo dice, hagamos a Adán. Y en el capítulo siguiente dice, y Dios
formó Dios y dijo Dios y creó al Ha-Adán. ¿Por qué la palabra Ha-Adán? Y tú me puedes corregir, Isaías. La palabra Ha es un artículo, él. Y Adán viene de la palabra Adamá. En hebreo, Adamá significa campo rojo, tierra, rojizo, lodoso, barroso, terreno, terrenal, campesino. Sí, la palabra hombre no existe en Génesis capítulo 1 ni capítulo 2. La palabra para Adán originalmente es algo que sale de la tierra, de lo rojizo. Entonces el término correcto sería en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 no sería la palabra, quítese esa palabra hombre. Esa palabra hombre es una palabra forzada al español. ¿Sabes por qué me río yo? Y creo que Isaías debe entender, nos estamos metiendo en un problemón, porque entonces, ¿cómo le refutas a aquellos que es que varón y hembra los creó? Entonces, y miren, así que bájele una rayita. No, para mentir. No, esto no es la hora pornográfica, hay niños aquí. Hasta Mayra se acomodó. A este discipulado tú lo amas o lo odias. Claro. Exacto, pero no puedes tener neutralidad. O lo amas o lo odias. Yo soy el definidor, yo los defino. Yo los saco del closet. Yo los saco del closet. A la fuerza los empujo. Si te define cómo está la palabra, ¿la amas o la odias? Por eso que en Génesis capítulo 1, que es la última historia, habla de Adán y dice, varón y hembra los creó. Si está haciendo un ser humano, según Génesis, y hizo Dios al hombre, es singular, y dice, varón y hembra los creó. ¿Es por qué? Porque es una historia posterior a Génesis capítulo 2. No es antes de Génesis capítulo 2. Usted tiene ese problema que me han preguntado, pastor, ¿y si hizo Dios al hombre, lo hizo hombre y mujer? Vamos a ver cómo están las cosas en Génesis 2, que es la primera historia, y que no está fuera del curso. Como alguien dijo, Dios creó a Adán y Eva y no a Luis y Alberto. Y Esteban, dice, ¿no? Adán y Esteban. No a Adán y Esteban. No a Fidel y a David. ¿Ves? No de nombre, pues no de nombre. No de nombre. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, la creación de Génesis 1, en el 1.26, hay un error. Si hay un error, si lo traducimos en español, no tiene nada que ver la palabra hombre. La palabra correcta sería el lodoso, el terrenoso, el rojizo, el campesino, el terrestre, el terrenal, todo lo que tenga que ver con tierra roja, ¿sí? El arcilloso, porque la arcilla es de la tierra roja, la arcilla. Entonces, la palabra, el término hombre está de más. Por eso que la gente que lee la Biblia y la gente que no estudia los originales siempre habla que Dios formó al hombre testicular definido. No, ahí no habla de ningún hombre testicular definido. Habla que Dios creó al terrenal y al tierroso. Esta señora Mercedes Navarro, que es una experta en hebraísmo, ella tiene el libro Barro y Aliento, que se me robaron. Gracias a Dios fueron cristianos que me robaron el libro. Es un robo santo. Ella habla sobre la exégesis antropológica de Génesis 2 y 3. Imagínense, una exégesis antropológica de Génesis 2 y 3. Y ella hace un estudio gramatical, semántico, histórico, crítico sobre la palabra Adán. Y ella le llama al Adán ser genérico. Miren, quizás esas cosas la iglesia no la va a escuchar hasta que esté en una maestría o un doctorado. En Harvard. No, ahora estamos creando la Keves Christian University. Estamos en la formación en la Florida. En convenio con Amishar. Caramba, ya es tan grande, David. Claro. Hágame el favor. Basta que sea Carlos quería estudiar en un lugar serio. Le dije, espérate tantito, mijo, espérate tantito. Sin ofender a los presentes. Con la humildad que nos caracteriza. Con la humildad que nos caracteriza. Entonces, ese es el término correcto. La palabra hombre no existe en ninguno de los dos versículos, en Génesis 1 ni Génesis 2. Tanto ni en el posexilio ni en el preexilio existe para la creación la palabra hombre hasta después que
separa a la mujer y hace ish isha. Antes de eso no hay ningún término, no es un término genérico, ha-adán. El terrenal, el tierroso, el campesino, el rojizo. Póngala como usted quiera ponerlo, pero no le llame hombre. Porque eso va a decir, es que los hombres nacimos primero, Dios formó primero al hombre. Cuidado. A esto quería acorralarte. Hay una historia, yo ahorita que me compré el libro que tú me regalaste, y gracias por lo que me regalaste, y Azuli, el libro que compramos, Torá, lectura femenina por Mercedes Navarro y otra señora más que no me acuerdo, en una de sus que estoy leyendo el libro, me encantó. La palabra historia en inglés, ¿cómo se dice? History. History. Y ellos se paran y dicen que el hombre ha hecho el juego de palabras. Ella juega con la palabra y dice, así, ahora en la Biblia no hay history, hay his de hombre y story, el cuento del hombre. Que en la Biblia no está her story, el cuento de la mujer, está solamente el cuento del hombre. Y los hombres, la facultad machista, patriarcal y todo, forzaron de que Dios formó primero a un hombre testicular, definido, un hombre macho, macho alfa, así como Jean David. No, el texto no habla de un macho alfa. ¿Sí? El texto no habla de un macho alfa, el texto habla de un ser genérico. Así lo llaman los mejores expertos de Biblia, llaman a esta primera creación, y quizás para muchos va a ser esto aberrante, nuevo y controversial, pero en algún momento usted va a entrar a Google, ¿sí? Y todo está a un clic de información. Y si no se lo explico, y si no nos damos el tiempo para explicar estas cosas, mañana van. Es por esto que los homosexuales, el grupo LTBI y los grupos que están hablando, se prenden de este texto y dice que Dios formó al hombre, mujer y hembra, los creó al hombre. Es decir, hablan sobre este ser, llámese intrasexual, que son los hermafroditas o hermafroditas como tal. Pero el texto no tiene nada que ver con el hermafroditismo, no es el doctor puede explicar mejor, o las personas así como... Pero el doctor acaba de lanzar una pregunta. ¿Qué pasó con la costilla de Adán? Eso son los dos. El próximo mes llegamos a la costilla. David, te voy a dejar descansar unos segundos. Isaías, contigo. Sí, lo que dice Rashi en uno de sus comentarios hace referencia acerca de esta palabra, Adam. Y él dice algo que llama mucho la atención. Dice, el ser humano constantemente al interpretar o al traducir este texto o esta palabra Adam, siempre lo mira como un nombre personal, un nombre propio. Sin embargo, no se debe tomar como un nombre propio, sino más bien como el conjunto de la representación de un pueblo, es decir, la humanidad en sí. Sí. Llevándole a un punto de la men final dentro de la palabra Adam es un plural. Entonces no está refiriéndose a uno, sino se está haciendo referencia a la humanidad en sí. Es decir, que Dios creó la humanidad y ese es el punto que queda en la mente de aquellos en la historia pasada. Dios creó la humanidad. Esta humanidad es de formación de una tierra roja, Adamá, que algunos ahí entro a ese misticismo y David Cordero se rasga las vestiduras cuando escucha eso. Entramos a ese proceso que nosotros no somos tomados de lo común, formación animal, como diría Rashi en este sentido, sino que tenemos algo especial, imagen y semejanza. Para el pensamiento, raciocinio, lógica, creatividad, entre otras cosas, que es único y exclusivo del ser humano. Y ahí está la palabra Adamá, ¿sí? Y también Dama, que viene siendo sangre, para entender que esto, la unión de todo esto es el hombre algo especial, una formación especial. Digo hombre, involucrando todo, hombre y mujer. Entonces la humanidad fue creada a un principio. Y esa humanidad, como dice el capítulo 5, ahí me brinco unos 5 años más de este estudio al capítulo 5,
soy un poco futurista, entonces ahí hace referencia que, y Dios los creó hombre y mujer, y su nombre es Adán. Entonces ahí pone o establece en el capítulo 5 el nombre de hombre y mujer, que es humanidad. Es decir, que si retornamos nuevamente al punto actual, el ser humano, el hombre y la mujer, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, es humanidad. Ahora, el hecho de que aparezca un artículo, ja, hace que se convierta en un sustantivo, si no es un adjetivo. Es decir, que Génesis capítulo 1 es el adjetivo de lo que existía, de lo que se manifestaba como humanidad en aquel inicio de la creación. Pero en el capítulo 2 vemos que ese ja es un sustantivo, es decir, ya se está refiriendo directamente a la humanidad. Entonces, eso podríamos también establecer desde esa perspectiva. Muy bien. Eduardito. Sí, escuchándolo a los dos y leyendo algunos autores, siempre hay la polaridad, ¿no? Porque Sí. una de las tesis modernas, y en algunos momentos se la escuché a David, es que se podría hablar incluso de un ser andrógino, ¿no? Como que hubo un solo ser físicamente hablando, anatómicamente hablando, y de ahí hubo una separación. Pero también está lo que dice Isaías, que bien puede el texto referirse a un colectivo, hablando en sí misma de la humanidad, teniendo como telón de fondo el trasfondo histórico, teológico, ideológico del pueblo, ¿no? Porque, vuelvo a decir, no escribieron ellos un documento científico. En el mejor de los casos fue un documento ideológico, teológico. Entonces, no sé, ustedes que plantearon, por un lado, O sea, lo la Biblia integrador, habla del qué y la ciencia habla del cómo. claro, y por otro lado, Isaías planteó lo del colectivo. La pregunta del millón sería, ¿con cuál de esas tesis nos quedamos? Yo digo algo O particular. si no, ¿cómo las conciliamos? Ándale, ándale. Perfecto. Yo doy gracias a Dios por, como dijo David, qué bueno que más adelante lo del Ish e Isha, porque si no, yo ahorita que estoy viendo la pantalla y uno puede ver la diferencia, quienes estamos ahí, donde digamos en nuestra forma de pensar común, hoy por hoy, podemos diferenciar aquí quiénes, no voy a decir el hombre o la mujer, porque, o lo masculino, lo femenino, qué sé yo, porque hay cosas que son más de fondo, ¿no? A mí, yo creo que al inicio lo que decía David puede que sea chocante, puede ser que sea aberrante, estos primeros detalles, y nos puede tronar, literalmente, pero hay que decir las cosas como son y como es. Hoy, otra vez, y creo que Eduardo, David, Isaías, tenemos alguien que conocemos que anda literalmente basureando en sus redes de que satanizando el ministerio pastoral de la mujer, ¿no? Y como estas tonteras te etiquetan y como yo odio de aparecer en ciertas etiquetas, entonces me tomé el atrevimiento de contestarle y empezó desde la creación otra vez, ¿no? Recuerde que la Biblia y luego me llevó a Pablo, además la típica excusa, Jesús, no sé qué cosa, y para mí fue un poco chocante. Y Pero bien decía de David, nombre. la lectura que hacemos de la creación es una lectura machista, es una lectura de una sola vía. ¿Entienden? Sí, Eduardito, perdóname. De nombre, porque ahí Giancarlo va a ver Canguil, dice en el chat que va a ver Canguil. Tremendo. Le No, gusta. ya Carlos es pura arepa, no va. Eso sí. Entonces, yo, créame que esta parte es, no sé cómo terminamos esto. Es más, estoy pensando si subimos este enlace o no. Pero me quedo con la pregunta del doctor Javier. ¿Qué pasó con la costilla de Adán? Mire, yo lo que voy a tratar en menos de 20 minutos, tratar de explicar el proceso histórico del poema. Súper, Acuérdense que esto es súper. un poema biológico. ¿Sí? Yo no estoy que... Mira lo que me traen. No Chuleta inventes, no inventes. Levántalo otra vez. Algunos no lo están viendo. ¿Qué es eso? Ay, ay, ay.
¿Pescado o carne, no? Chuleta, costilla. Ah, bueno, hablando de costilla de Adán, y estás pegándote una costilla de quién sabe de qué. Ahora escuchen, por favor. Entonces, lo que vamos a leer es lo que dice el hebreo, y yo quisiera que Isaías, más allá de Rashi y todos los maestros que tienen, que van a dar su lectura a un machista, porque los judíos tienen esa cuestión. Solamente cuentan historia de macho. Si yo me equivoco, por favor, ten toda la confianza de mí. Si tienes el hebreo y tienes ahí una traducción correcta, hagamos algo significativo en esta clase. Es decir, quizás, como dije al principio, quizás sea algo diferente a lo que hemos escuchado, pero quiero lavarme de la sangre de ustedes, ¿no? Que la culpa caiga sobre ustedes y no sobre mí. Entonces, en el capítulo 2 van a ver un término llamado Yahweh Elohim. Dice, en el día que Jehová Dios, dice tu versión en Reina Valera, en hebreo es Yahweh Elohim. Es la unión de las dos fuentes, la yavista con la elionista, el grupo del norte. Hay dos nombres teofóricos de Dios. Los yavistas le llamaban a Jehová Yahweh, y los del norte, los reinos del norte, llamaban a Dios Elohim, término genérico cananeo sobre la comunidad de Dios. Vuelvan a repetir el video hasta que lo entiendan. Si lo hablo muy rápido, yo les pido por favor. Perfecto. Solo para que no olvides un punto de vista. Doctor Javier escribe, desde un punto de vista genético de los gametos masculinos, habla un doctor, un médico, teóricamente pueden formarse un varón y una hembra, pero desde la mujer solo pueden generarse mujeres. Les leo para que tengamos como recordatorio más adelante, ¿ok? Perfecto. Entonces, el texto dice así, el 2:4b. El día que Yahweh Elohim, las dos fuentes unidas, hizo la tierra y los cielos, no había ninguna planta. Recapitulemos. En Génesis capítulo 1, dice que la creación de las plantas, ¿qué días fueron? A ver. Plantas. La luz y la tiniebla. Segundo día hizo las aguas y los cielos. Tercer día separó las aguas de los mares. Cuarto día. Y la tierra salieron plantas. Quiere decir que las plantas estuvieron en el tercer día. Las plantas fueron hechas en el tercer día. ¿Sí? Vuelvan a verlos en su casa este video y verifiquen lo que estoy diciendo. Claro, porque el cuarto día dice que produzcan lo que ya se fue creado en el tercer día. Ok, se entiende. Entonces dice, no había ninguna planta del campo, ni había brotado de la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahweh Elohim, Jehová Dios, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara. Dice el 6, sino que subía de la tierra un vapor. En todas las historias de la creación de todo el mundo, pueden ustedes verificar. Estos son estudios muy serios que han hecho los biblistas. En ninguna creación, sea Sumeria, Acadia, Babilonia, egipcia, no hay ninguna creación si no hay agua. El agua es un elemento primordial para todas las teogonías de la creación, para todas las cosmogonías de la creación. De las creaciones en todos los... Entonces, el agua era un elemento ya existente, era un elemento que era propio, ¿sí? No sabían que era H2O. Bueno, acá hay agua en estado de vapor, el otro estado del agua. Entonces, en Génesis 1, había las aguas sobre las aguas y Dios era un caos total. Esa es la creación de Génesis 1, ¿sí? Los sacerdotes hablan del agua como todo un caos, ¿no? Había un desorden de aguas. Los sumerios o los acá hablan sobre el uruburu, la serpiente acuática, las aguas primordiales. Y en esta creación también habla de agua en estado de vapor, sino que subía de la tierra un vapor que regaba a la superficie del suelo. Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre. ¿En qué día creó Dios al hombre en Génesis 1? Al ser humano. ¿En qué día? Estoy viendo. Fue la dominical, Parvulitos 1, en el sexto día.
Claro. Uno No. aprende eso en el sexto día. Pero en el sexto día produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la especie según la especie, y fue así. E hizo Dios animales, bla, 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 y vio Dios que era bueno, y luego dice, hagamos al hombre, ya, ¿ok? Sexto día, Dios forma al hombre. 6 significa humano en hebreo. 6 es humano. 7 es perfecto o completo. Entonces, si dice Génesis, dicen los grandes maestros del seminario, como ustedes ya conocen, no vamos a dar nombre esta vez, pero ya saben de quién estoy hablando. STNS. Aunque se raspen, ahí estudiaron. Bueno, y tú enseñaste ahí sin vergüenza. Pero yo enseñé esto, por eso me votaron. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Según Génesis capítulo 1, que dice que es la repetición, así son tan aberrantes. Yo digo, son cosas que a mí me duelen el alma. Son tan aberrantes, son tan falta de respeto, que dicen algunos que Génesis 2 es la repetición de Génesis 1, es la aclaración de la creación. Señores, no es ninguna aclaración de la creación, porque en Génesis capítulo 1 el hombre es creado en el sexto día. Y dice aquí el texto de la historia de los yavistas, dice que no había planta. La planta fue en el tercer día. ¿Sí? En esta creación, el hombre es formado en el segundo día. Si hubiéramos ubicado con Génesis 1, que no tiene nada que ver. Entienda, no comparemos las dos creaciones. No tienen nada que ver. La primera creación es numérica, gemátrica, para ir al Shabbat. Y esta creación es totalmente humana, parca, no había templo, no había nada. En el tiempo de la creación de la escritura o de la formación mental tradicional de Génesis 1, de Génesis 2, no había templo, no había Shabbat templario. Por eso que la creación de Génesis no tiene nada que ver con el templo. Y no tenía nada que ver con los números que van a aprender más tarde con los fenicios y con estos pueblos paganos babilónicos y medo-persa. Esta historia es una historia primaria, ignorante de la sabiduría de otros pueblos. En este tiempo el rey David, aunque tenían muchas influencias paganas, no habían avanzado en la gamatría, no habían avanzado en la numerología, no habían avanzado. Sí. Esta historia me gusta porque es una historia mucho más sana que Génesis 1. Acá no hay días como tal. ¿Verdad que acá no hay días? Acá dice que no había plantas porque no había vapores, y antes de la planta Dios formó de la tierra al hombre. El hombre formado en el segundo día si comparamos con Génesis capítulo 1. Y eso es un error. No quiero que ustedes como alumnos, como miembros de Amishar, repitan la tradición que nos ha hecho daño y engañamos a nuestros hijos maestros de escuela dominical. Ustedes no le enseñan a mongoles, le enseñan a ministros que ya van a ser preparados para... Hagamos las cosas bien, no engañemos. Hay libros, usted va a leer y encuentra todo lo mismo. Hay una cantidad de línea evangélica que da miedo, línea católica que da miedo. Repiense, esto no está para los métodos científicos, esto es simplemente esto. Dice que antes que haya plantas, Dios formó al hombre. Vaya a Génesis capítulo 1 y las plantas fueron en el día 3. Quiere decir que bajo esta historia el hombre es creado en el día 2. ¿Quién miente? No miente ninguna de las dos, porque las dos historias tienen una énfasis especial. Cada una fue creada con un objetivo específico. No comparemos los textos, por muy juntos que estén, veamos el autor, la fuente que la crea. Y esa fuente tiene intenciones. Nadie habla sin intención, ni nadie escribe sin intención. Y esto tiene intención. ¿Sí? La intención de Génesis 1 es al templo, y Génesis capítulo 2 es adorar a Dios con la humanidad. Antropomorfismo. Esta cualidad es la unión del hombre es la historia del hombre con Dios. No había templo, en el tiempo de David no había templo. No tenían esa concepción de lo sagrado, pagano, profano, puro, impuro. No, no es así. Entonces, vamos entendiendo. Entonces, en Génesis capítulo 2, el hombre pareciera que fue creado en el segundo día y no es así. Acá no hay días. Antes que haya planta, Dios formó al hombre, dice, y sopló en sus narices, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ese término alma viviente lo tiene la versión
Testigo de Jehová, ¿cómo se llama? La Nuevo Mundo. ¿Cuál versión? Usted Traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras. Esos señores, usted se coge a pelear. No, porque ellos dicen que el hombre no tiene alma, sino que vino a ser un alma viviente. El texto dice alma viviente. El problema es que ellos traducen o fuerzan la historia a decir que el hombre no tiene alma, aunque en la mentalidad hebrea el hombre no tiene alma como tal. En la mentalidad hebrea como tal, de la mentalidad monista, somos el íntimo, el hombre no está dividido en tres partes. Luego el hombre aprende la concepción de la tripartita. Mayra pregunta, ¿pero había tabernáculo? Solo para que se entienda, se está hablando de la redacción, ¿no? Del capítulo 1, capítulo 2, que fue en el tiempo de Esdras, del tiempo de Salomón también. Cada capítulo tiene su fecha de redacción, porque es lo que veo que Mayra está preguntando, pero ¿había tabernáculo? Lo que está comentando David es la postura de quienes fueron redactando tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, la postura yavista, la postura deuteronomista, la postura sacerdotal, etcétera. Porque tal como la tenemos, la Biblia en la mano, capítulo 1, capítulo 2, fueron redactados miles de años después bajo otros formatos. Quienes lo redactaron, como bien dijo David, puso su intención allí, puso su punto de vista, puso su perspectiva allí. Un poquito para que se entienda esto. Pero en algún momento vamos a ir retroalimentándonos un poco más de estos detalles, ¿no? Gracias, Mayrita. Gracias. Entonces, los tabernáculos o las tiendas que se movían, que era la cuestión movible de Dios, Dios no habitaba con el hombre, con los israelitas. En el templo Dios habita, Jehová está en su templo, alábale que él vive. Y hasta el día de hoy piensan que en la iglesia hay poder y algunos hasta no dejan subir ni al altar porque es pecado. Pero bueno. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Perfecto. Perfecto. Y salió el pentecostal de Eduardo. Eduardo es pentecostal. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento no tenían la concepción de Dios viviendo con el hombre. Con Jerusalén. Porque Dios habitaba en el monte Oreb, en el desierto de Arabia Saudita. Ven tu santo monte y rescátanos, dice David. Porque en la concepción de David, como no había templo, Dios habitaba en el monte Oreb, en el monte que fue Elías a meterse a la cueva, el monte, la peña de Oreb. Entonces, el Sinaí es un cuento judío. El Sinaí no existe. Es una cuestión inventada para sacar a Dios de Arabia Saudita. El monte Oreb está en Arabia Saudita, porque Moisés estuvo en tierra de Madián, y Madián es Arabia Saudita. Y ahí habló Dios a Moisés. Entonces hay tanto cuento, y yo no sé por qué la gente repite del Sinaí, y del Sinaí, y del Sinaí. El Sinaí no está. Dios bajó en el monte Oreb. Allá en el monte Oreb, la sal sardía. ¿Sí o no? Yo soy la peña de Oreb que está brotando. Jesús es la peña de Oreb que está brotando. Agua bendita se lo da. Es Oreb. El monte sagrado es Oreb. Quítese el cuento judío del Sinaí. No gaste plata cuando David va a caminar 2 horas al monte Sinaí. Es un poco de montaña, ¿no? No saben. Verás que pienso irme el próximo año, ¿eh? Verás. Dice el pastor Jean David. Personal. Pastores, dice el pastor Jean David que en el monte Sinaí, ahí sí se siente la presencia del Espíritu Santo. Oiga. Bueno. Por eso pensaba llevar a Compás Ensamble a Tierra Santa, ya no los llevo, sin vergüenza. Así es. Porque la doble moral no va conmigo, no señor. Eso. Entonces, volviendo al tema, Dios forma, y aquí en el término en hebreo dice Hadán. Y Dios formó al Hadán del polvo de la tierra. Y dice, e hizo brotar, dice, y plantó Yahweh Elohim un huerto. Miren, la diferencia de Génesis capítulo 1, que es posterior a esta historia, aquí este Dios es antropomórfico, antropo humano, morfismo, forma humana. Este Dios creó un muñeco, le metió aliento de vida, después que le dio vida, fue y plantó un huerto, cultivó un huerto, laboró. ¿Qué dicen los chilenos? Laburó, no, la gente dice laburó.
trabajó, camelló, agachó. Este Dios de Génesis capítulo 1, de capítulo 2, el yavista, es un Dios que tiene cualidades humanas. Esa es la concepción de los yavistas. ¿Por qué ellos tenían la concepción de un Dios humano? Porque Jehová vivía en el barrio de ellos. Jehová vivía en el templo. En Judá, ahí estaba el templo. ¿Dónde está tu Dios? Ah, mi Dios vive aquí, ven acá. Y lo llevaba al templo. Esa es la concepción que se estaban formando los yavistas. El Dios cercano, el Dios humano. Por eso que la historia de Génesis capítulo 1 es una historia Antropomorfista. Sí, antropomorfista, sí. Ya, así mismo. Es un Dios humano y es una historia humana divina. Por eso que aquí viene el gran problema, y me perdonan, por favor, para los que están ahorita y para los que van a escuchar. Yo creo que este problema de hacer un Dios muy humano, que para mí no es malo, es cuando exageramos la nota y pensamos que Dios es un churin fly, para no decir la palabra porque estoy en aire, que Dios se pone triste, que Dios se pone bravo, que Dios se pone aquí. A Dios, si, lo que decía antes no sé quién, no sé si Isaías o Jan David. Señores, Dios no le importa lo que tú hagas. Él no deja de ser Dios si tú no vas al templo, si tú te apartas, si te haces gay, si te haces lesbiana, si te quieres hacer. Hazte lo que quieras. A Dios no le interesa. Dios sigue siendo Dios en su gloria y no se pone triste porque te apartes. El que se aparta es el que se friega. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hablamos de Dios de una forma tan humana, pero tan humana, que Dios se enoja, que Dios se entristece, que no, como que Dios tuviera alma. El alma es sentimiento humano, Dios es espíritu. Respetemos un poquito a Dios. Dios dice que en él no hay variación, ni sombra de variación, ni variación hay en él. Él es un Dios perfecto, él lo sabe todo. Él sabe cuando te vas a brincar la cerca, cuando vas a volver, cuando vas a ser santo. Él ya lo sabe todo. A Dios no le sorprende. Se murió Juanito, se murió Juanito. Lo sabía desde la eternidad. Dios no piensa. Tú piensas. Yo pienso. Dios no piensa. Dios lo sabe todo. Él es Dios. Entonces, yo sí quisiera que la iglesia entienda que Dios sigue siendo Dios sin mi adoración o con mi adoración. Con mi amor o sin mi amor. ¿Sí? Él no es como tú cuando te divorcias o cuando te separas, que te pones a llorar y a chupar. Él no se pone a chupar porque te aparta. Él sigue siendo Dios. Él no coge tequila para tomar. Él sigue siendo Dios. El que se friega es el hombre, si hablamos de ese término. Esta cuestión antropomórfica de Dios, que hacemos un Dios muy humano, a veces nos equivocamos y hasta queremos doblar el brazo a Dios, ¿no? Voy a ayunar 30 días para que Dios... No, a Dios no le doblas el brazo. Ayuno de victorias. Ayuno de victoria. Dios no se va. Vigilia para el examen del domingo. Ándale, ándale. Dios no te va. Dios no es manipulable. Entiéndanlo, por favor. Si Dios en su ciencia y en su presciencia sabe que no te conviene, aunque te amarres en un tubo, con púas no te lo va a dar. Dios es perfecto y nos ama. Por eso hay cosas que no nos da, porque sabe que no nos conviene. Cuando yo les explico esto a mis hijos, le digo, si tu hijo, cuando tengas un hijo y tu hijo de 3 años te pide la llave del carro que se lo quieres dar, se lo darías. El carro es para él. Sí, pero no llegó, no es el tiempo. Es decir, Dios nos va a dar las cosas en el tiempo que aprendamos a manejar las cosas. Entonces, Dios te va a dar las cosas en el momento que Él sabe y crea que tiene la madurez suficiente para... ¿Por qué algunos no tienen plata? Porque se van a hacer locos y locas. Se van a desbaratar. No te da plata, te tiene chiro. Entonces, Dios te va a dar en el momento que tenga la capacidad de manejar las cosas. Muy evangélico. Dice Eduardo, muy evangélico el Davicho, muy evangélico. No, es que eso es porque tú pasaste por la conversión de Isaías. Isaías te convirtió en un hombre nuevo. Ahora falta que Isaías se convierta también. Muy bien, David, descanse, David. Ya vamos a terminar. Son las 9 en punto prácticamente. Un comentario de Isaías y luego Eduardo. Todavía no hemos iniciado el capítulo 2 de Génesis. Discúlpeme. Recién se comió el canguil del ceviche, nada más. Oye, es que le trajeron un plato, creo que o está congelado, le dejaron enfriar,
o el plato lo inspiró de más. Y como dice Giancarlo, eso es un plato grosero, ¿eh? Y mis respetos. Se puso a Yo comer, acabo ya de apagó la calentar cámara. arroz blanco con atún. Eso fue mi cena. Lo que pasa es que David habla como profeta, pero come como comunidad profética. Verá. Eso sí estuvo bueno. No sé. No se Comunidad picará, no se profética picará. a Mishar. Isaías, contigo, por favor. Ya casi cerrando. No, tranquilo, que me falta una corvinita con Zuli cuando ya esté buenita y la visite. Nos falta. Yo me pego el viaje a Guayaquil Claro. también, claro. Isaías. Pues aquí escuchándoles todo ese proceso. No, David hizo cuando, catarsis. David se depravó. ya cuando aterrizan en esa relación íntima con el Todopoderoso. Ahí te tocaron la fibra. A veces Ahí lo conmovieron. por más académicos que seamos, el momento que vamos entendiendo realmente quién es Él, por lo menos balbucear de quién es Él, llegamos a un punto de decir, realmente en su infinita bondad existimos, porque si no fuera por Él, no existiéramos. Y ahí es cuando empezamos a redireccionar nuestra vida, a repensar nuestra realidad y nuestra existencia y a decir, ok, ¿cuál es mi camino que realmente debo seguir? Y como dice Víctor Frank, buscar un sentido. Y ese sentido está en el Todopoderoso. Sí, señor. Y si tomamos Génesis 1, Génesis 2, y a veces queremos por esa causa decir, no, ahora voto mi fe, no quiero hacer esto, ha sido solamente escritos míticos, ¿para qué seguir? Perdemos el sentido de nuestra existencia. Y ese no es el punto de un discipulado. Pienso yo que el punto del discipulado es llegar a aterrizar todo esto en nuestra realidad y modo de vida, para reflexionar y saber que con nosotros o sin nosotros, Dios continúa el camino. Los moravos decían mantiene. que hay cosas que si no creemos, perderemos el alma. Pero si hay cosas que si empezamos a rebuscar, perderemos la cabeza, nos volveremos locos. ¿Sí? Llegamos a ese punto de distorsionarnos nosotros mismos. Y aún en el propio camino de una iglesia, ¿por qué nosotros vamos a una iglesia? Es para juntos, en unidad, poder reunirnos para repensar todo esto y decir, ok, quizás nuestra manera de adoración no era la más eficiente, la más correcta. Sí. No hubo un proceso de restauración de nuestras vidas, de un cambio existencial. Entonces, ¿qué hago diciendo busco de Dios o amo a Dios o quiero seguir a Dios? Si al fin y al cabo ni siquiera mi estilo de vida cambio, mi forma de ser, empiezo a realizar transformación en la cual pueda ser diferente y que pueda ser de bendición para un pueblo que está necesitado. La justicia social desaparece el momento que nosotros empezamos solamente a llegar al punto de la razón y no buscar la espiritualidad del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ya pienso solo en mí, me vuelvo un egoísta, un vanaglorioso y olvido lo que es el reunirme para buscar la presencia del Señor y hacerlo juntos en armonía. También estoy haciendo mi catarsis, mi querido pastor. Y usan mi plataforma, ¿verdad? Lo bueno es que todos somos amichares, todos esos catarsis son bienvenidos. Eduardito, contigo. Sí, Isaías nombró a uno de mis logoterapeuta. Claro, Víctor Frankl, el padre de la logoterapia. Recomiendo que lean logoterapia. Buenazo, buenazo. Y él habla del vacío existencial. Y yo he entendido en mis años que tengo, bueno, ustedes me conocen en mi fase irónica y cargosa, ¿no? Pero en la dimensión pastoral en la que uno ha tratado tanta gente, ha conversado con tanta gente antes y hoy, la gente sigue acusando lo mismo, hay vacío. Sí, sí. Aún en la misma iglesia, hay gente que se siente vacía, que no ha encontrado un sentido a la vida. Yo, y por lo que algunos ven en publicaciones, saben que mi tema recurrente es Jesús, porque creo que Jesús es quien le da a uno el sentido, ¿no?
O mejor dicho, de acuerdo. caminar en ese proyecto le da a uno sentido de vida. Eso por una parte. Por otra parte, es interesante lo que están planteando los dos, porque eso nos obliga a nosotros como Amishar a poder replantearnos la forma en la que orientamos el discipulado. Ya lo habíamos conversado contigo previamente. Yo creo que desde el punto de vista ya de lo pedagógico didáctico, hay que trabajar de tal forma que estas cosas que soltó David, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son disparatadas, tenemos que conocerlas, porque no podemos tampoco desconocer que cuando leemos la Biblia hay muchas figuras humanas, es decir, como alguna vez hablábamos con el amigo Yatensi, si pudiésemos etiquetar la Biblia diríamos que es una especie de antropología teológica. Es el hombre que ve a Dios, pero cuando lo describe en formas humanas. Por eso es que Dios siente, piensa, camina, conversa, escucha, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué utilizaron esas figuras antropomórficas? ¿Por qué lo describieron de forma humana, no? Para no hablar de una simple proyección psicológica tampoco. Pero también creo que es importante que podamos situarnos en el carril de que todo esto que se hace es para fomentar una vida mucho más prolífica. Espiritualidad, le dijo Isaías. Me encanta lo que dice, por ejemplo, Ivone Guevara, una famosa teóloga católica, ¿no? Que ni siquiera es posible hablar de espiritualidad, porque si hablo de espiritualidad así a secas, como singular, estoy hablando de algo que yo vivo y quiero que el otro viva. Es mejor hablar de espiritualidades, cada quien tiene su propia forma de relacionarse con Dios. Sí, señor. Lo importante es que Dios se manifiesta a través de tu vida. Así que sí, me parece que, y bueno, tomando en cuenta lo que también decía David, aquello de que en el Génesis 2 no hay la misma significancia que en Génesis 1. Sí, es cierto, el Dios de Génesis 2 es más humano, es más cercano, es más trascendente, ¿no? En el Génesis 1 incluso usando... Es el Dios inmanente. Claro. Y el 2 es el Dios trascendente, totalmente. Tú estás muy bofiano, Leonardo Boff es el que dice que hay una tensión dialéctica entre lo inmanente y lo trascendente, ¿no? Bueno, yo he hablado mucho de la inmanencia de Dios y de la trascendencia de Dios. Ya ahí nos metemos en un campo filosófico. Literal. Claro, pero yo digo que sí es cierto, ese Dios de Génesis 2 es muy cercano. Interesantemente, el Dios que se hace Jesús, o el Dios que se hace hombre, es un Dios que se acerca al ser humano. Bueno, este discipulado ya yo creo que se ha convertido en una especie de colloquium eternum. Muy bien, familia, las 9:09 de la noche. Qué gusto, un gustazo ver algunos hoy que los hemos visto. Nuestra querida Carmen, bendiciones. A toda esta familia, Kenny desde España. ¿Qué hora es para ti allá, Kenny, en este momento? ¿A qué hora es en España en este momento? 3:10 de la mañana. Imagínense, 3:10 de la mañana. Y algunos aquícito a las 9 se están quejando. Imagínense. Ah, no, como pollos. Ándale. Pero como pollos con peste. Diva, ¿a qué hora es en Chile? Tenemos 2 horas de diferencia, ¿verdad? Mayra, ¿no estás en la cama? Diva, ¿qué hora es? Ya mismo iba a preguntar a Mayra. ¿Qué hora es, Diva? Las 11:10. Imagínense, ¿ve? Yo no creo que Diva ya no hable porque en Quito tuvo una experiencia pentecostal multilingüe. Habló más que suegra cantaletera. No, mira, es interesante. Los que pusieron el video, Mayra empezó en algún lugar de la casa, luego fue a la cocina y yo ya le vengo siguiendo todos los lugares y termino en la cama ahorita. Tiene un tabernáculo móvil. Sí. Bueno, qué gusto verles, qué gusto compartir con ustedes. Bueno, tarea para la siguiente semana, desde ya. Siempre digo, lean de Génesis 1 al 11, pero lean capítulo 2, perdón. Lean capítulo 2 de Génesis, tarea. No creo que lo terminemos la siguiente semana porque... Lean en hebreo.
También. Bueno, léanlo en diferentes versiones, ¿ok? Léanlo en diferentes versiones. Tarea para la siguiente, lean Génesis Por lo menos 2. en el interlineal. Ah, también, mira, Giancarlo está teniendo como en tu laptop Coque diferentes versiones, algo así. Léanlo. Si hubieran preguntas, mi sugerencia, lo que vamos a hacer, porque he impreso literalmente 4 hojas de las preguntas que han llegado alrededor de Génesis, sin contar las preguntas de la hija de Mayra y de Luis. Que estas son como 30 preguntas y tienen sus propias hojas aparte. Los he impreso todos. Hablé con ella. ¿Cómo? Ya hablé con ella. Ah, ¿le tuviste algún acercamiento? Yo le dije que si preguntas grandes, tendrá que responder, tiene que escuchar respuestas grandes. Así es. Pobre, Y ya además, debo como ir a hablé esa con niña. sus papás, ella tiene que estar ahí en el enlace para escuchar las respuestas. Porque no vamos a encargarle las respuestas a través de Luis y Mayra porque se diluye en el camino y se pierde la esencia que ella escuche sus respuestas. Entonces, mi sugerencia, lo que podemos ir haciendo, a medida que van leyendo los capítulos, hagan pues, las preguntas pertinentes allí, porque no sé en qué momento vamos a llegar. Por ejemplo, se me ocurre una de las tantas preguntas. Mejor ni las hago. Pero esta pregunta vamos a llegarla en 2 años, si vamos al orden. Es más, son 50 capítulos de Génesis, solo tomando un capítulo por semana, que dudo que lo hagamos. Luego quiten feriado, quiten X o Y situación o percance. No terminamos Génesis en 2 años. Entonces yo no sé cómo se las va a ingeniar David, Eduardo e Isaías. Creo que esta semana nos vamos a reunir bien y vamos a decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajarlo en un proyecto más macro que micro. Que creo que es lo que Eduardo también está pidiendo, ¿no? Para que puedan tener insumos, pero luego que cada quien pueda convertirse en un autodidacta, un investigador. David lo ha reiterado una y otra vez. Investiguen, estudien. O sea, no se carguen y no esperen que el día jueves, hora y media, hora 45 y algunas veces hasta 2 horas, les podemos resolver absolutamente todas las intrigas. Esto no va a pasar. Quisiéramos prometerle esto, pero esto no va a pasar. Permíteme que diga algo, ¿no? Sí, señor. Lo digo como amigo. Todos hemos sabido el tremendo estrés que tú te has cargado en este tiempo, ¿no? Gracias. Y además es parte de tu naturaleza. Bueno, ya lo hemos conversado otras veces por interno. Yo creería, y no sé si de pronto me acoliten, decimos acá en Guayaquil, Isaías y David, que podamos tener no un receso, sino una especie de intermedio, un intervalo en este tiempo, en el que podamos discutir algunas cuestiones que para mí están pendientes. Por ejemplo, el trasfondo literario del Antiguo Testamento, el trasfondo teológico, ideológico, que aquí lo lanzamos en crudo, ¿no? Sí. Hasta que tú te vayas a los Estados Unidos, te pongas al día contigo mismo, disculpa que te haga este llamado de atención en público, te pongas al día contigo mismo, te pegas un refresh, un reset y vengas como nuevo, porque eso de que cada día estás tronado, eso te afecta. Entonces, como amigo, no vamos a perder el discipulado, por cierto, pero podemos hacer esa especie de intervalo para afinar algunas cosas que para mí están por ahí sueltas. Y cuando vuelvas, seguimos, ¿no? Muchísimas gracias. Ya el doctor Javier está opinión. armando los sueros para mí, para llegar. Me reciben en el aeropuerto con sueros en México. Ah, claro, pero no con suero de tequila. No. Mi doctor Márquez, por favor, no me le dé eso. Su esposa es la que más me cuida allá en México con lo que yo como. Lo mínimo, agüita de Jamaica, la del Chavo. Perfecto. Hablemos esta semana y en serio, les agradezco muchísimo. Créame que sí necesito este espacio. Como dicen los anglos, estoy como en un burnout. En francés dice un surmenage. Aquí en el buen español, ¿qué sería, Eduardo? Quemado. Estoy quemado. Bueno, si digo quemado ya se entiende la alusión. Así que por eso no usé el término quemado. No, pero uso el término simbólico. Semánticamente hablando, epistemologando, como diría Isaías. Ok, entonces esperen algún comunicado, hablemos esta semana, porque me urge. Hasta las cuerdas vocales me están fallando. Últimamente
toso mucho, estoy que pierdo un poquito la oxigenación misma de mis cuerdas vocales. De hecho, Karen ya me dio un ligero seminario, pero requiero un poquito más. Bueno, familia, muchísimas gracias a todos. Qué lindo. Kenny, gracias por semejante sacrificio, y esperamos tenerte las veces que sea necesario. Puedes contar con nosotros y que te esté yendo súper bien en España, Diva en Chile, toda esta hermosa familia en México, que son, y también la familia en los Estados Unidos, y ahora toda la familia local, nacional, regional. Gracias a cada uno de ustedes por este tiempo. A ver, Mayrita, ya que estás acostadita, lista para dormir, ¿qué le parece si cierras orando? Ahora sí se sentó. Va a cantar la hora, va a orar, va a hacer la oración más bonita de todas. Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien. Ay. Bueno, oremos. Amado Señor, queremos darte gracias, Señor, por este día, por esta noche, la madrugada, Señor, que ya están viviendo algunos. Mi Señor, queremos darte gracias por el aprendizaje, queremos darte gracias por lo que nos enseñas, pero sobre todo, Señor, porque donde estamos reunidos, Señor, tú estás con nosotros y nos estás guiando, Señor, a aprender, a conocer más de ti, a quitarnos todos los mitos, Señor, que a veces nos nublan y no nos permiten verte tal cual eres. Rogarte, Señor, nos permita seguirte conociendo y, como decían los pastores, Señor, que este conocimiento transforme nuestras vidas y nos permita ser mejores. Gracias por tu bendición y por tu amor. Rogamos, Señor, por todas las familias de aquí representadas, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas y que nos permita seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Una linda noche Amén. para todos. Carmen Mendoza, qué gusto verte hoy desde hace un tiempo. Qué bueno que te unas a nosotros desde Quinindé, ¿no? Estás por allá, ¿verdad? Qué gusto. Un abrazo. A toda la familia Mishar, bendiciones donde quiera que se encuentren. Una bendecida noche, un bendecido fin de semana y estamos pendientes de cualquier enlace. Me quito la grabación y espero no mandarles a volar a todos. Que Dios les bendiga.